mientras que nos tienen distraídos debatiendo sobre cuántos pueden sentarse a la mesa en la noche de Navidad o en el día de Navidad, como si fuese esa la cuestión más importante o determinante de lo que nos jugamos en estos momentos tan críticos de nuestra historia. Estas Navidades del año 2020 al 2021, este tiempo de Navidad se puede caracterizar por las primeras Navidades en las que en España se haya ya producido una aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de eutanasia, que tiene puesta como fecha el 17 de diciembre para su tramitación, si no existen, pues por el camino, circunstancias que lleven a retrasar esa fecha. Y creo que esto es lo que determinaría estas Navidades, que venga el niño Dios a dar vida al mundo y nosotros digamos, pues nosotros queremos tener libertad para suicidarnos. ¿Tú, Jesús, vienes a dar vida al mundo? Pues aquí este mundo está diciendo que la vida no merece la pena ser vivida y que tenemos derecho a suicidarnos. Bueno, pues esta es una realidad a la que yo quisiera poner un acento, ¿no? En este momento, en este tiempo de Adviento, en el que nos preparamos para acoger la vida. Tenemos el riesgo de convertirnos, pues después de Holanda, después de Bélgica, Luxemburgo, Suiza también, pues en el siguiente estado en Europa en el que suicidarse, pues es un derecho. Bajo la palabra eutanasia, suicidarse es un derecho, además al que el Estado tiene obligación de facilitar, ¿no? Facilitar los medios para poder hacerlo, libre y gratuitamente, a domicilio, servicio a domicilio, señores, ¿no? Y todos quienes están en liza en este debate, todos los que están promoviendo la eutanasia, promueven esto como un gran avance. Lo promueven como un avance de la modernidad y ocultan, porque obviamente les resulta algo incómodo, ocultan que el primer Estado moderno en aprobar la eutanasia fue la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939. No les gusta que se lo recordemos, no les gusta, pero estamos ante un dato histórico. No lo decimos, no lo decimos, lo recordamos. Es que Munilla dice, no, yo no digo, yo recuerdo, este es un dato histórico. Y aunque es verdad que las motivaciones esgrimidas en nuestro tiempo por los defensores de la eutanasia son diferentes de los propósitos eugenésicos de Hitler, pero la moralidad no se mide solamente por la intencionalidad, sino por la objetividad de los actos. Con mucha facilidad tendemos a olvidar aquello de que el fin no justifica los medios. Y además, no pensemos que Hitler fuese tan torpe como para presentar aquella primera ley de eutanasia como una medida impositiva. En absoluto. Tuvo la suficiente astucia como para camuflar la frontera entre lo voluntario o lo involuntario. Adolfo Hitler argumentó en favor de la posibilidad de otorgar una muerte misericordiosa a los pacientes, con un diagnóstico, aquellos que tuviesen un diagnóstico crítico, ¿no? Que fuesen considerados incurables. Y de hecho, es interesante conocer este dato histórico, de hecho, el primer caso detonante de la ley de eutanasia de Hitler fue la petición de un padre alemán, nazi, que en 1938 pidió la eutanasia para su hijo, con discapacidad mental y deformidad corporal, que había nacido sin un brazo y sin parte de una pierna. Ante la expectación de la opinión pública alemana, Hitler pidió a Karl Brandt, su médico personal, que se interesase por el caso. Y aquel niño que fue utilizado, ¿no? Pues como el caso Roe, que fue utilizado para aprobar el aborto en Estados Unidos, pues este fue el caso utilizado por Hitler para introducir la eutanasia, ¿no? Finalmente ese niño fue eliminado. Y por su parte, Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, promovió en ese momento una película
que tuvo un gran impacto emocional en la población alemana. También nosotros hemos tenido nuestras películas que han sido producidas para crear un impacto emocional en la población, ¿no? La película se llamaba Yo acuso. Y en aquella película se contaba la historia de Hannah, una joven enferma de esclerosis múltiple que suplicaba a su marido Thomas, médico prestigioso de Múnich, que acabase con su vida, pues no soportaba la idea de verse degradada físicamente por la enfermedad. La esposa le decía al esposo, ¿no? Si me quieres de verdad, prométeme que me librarás de esto con anticipación, le pedía entre lágrimas, ¿no? Es decir, la compasión hacia el sufrimiento fue el marco utilizado por Hitler para introducir su ley de eutanasia, que luego fue una ley terminó siendo el marco bajo el que Hitler hizo lo que hizo. Pero es muy interesante saber por dónde empezó y que los argumentos que esgrimió para introducir la eutanasia, pues son básicamente los que aquí se están esgrimiendo, ¿no? Los argumentos de la compasión. A diferencia de nuestros días, en los que los especialistas de medios de cuidados paliativos se han posicionado claramente en contra de la eutanasia, las asociaciones médicas mayoritariamente lo han hecho, incluida la mundial. En aquel momento la clase médica alemana aceptó casi en su totalidad el programa eutanásico. Sucumbieron ante la presión del nazismo. Las enfermeras no. Bendita sensibilidad femenina que lucha por la vida. Las enfermeras alemanas no sucumbieron. Se opusieron mayoritariamente a aquella ley de eutanasia. Unos resistieron, ¿no? Y otros se sometieron a aquel pensamiento único. La resistencia popular fue creciendo y vino fundamentalmente de la mano de los familiares, de los descartados y de los círculos religiosos, ¿no? Hasta que se consiguió suspender la citada ley en 1941. Ojo, la ley que había promulgado Hitler, 2 años después tuvo que ser suspendida por la presión de alemanes que no se sometían a aquello. Lo que ocurre es que ya, estando ya, digamos, la Segunda Guerra Mundial lanzada, a Hitler no le hacía falta ninguna ley para hacer lo que estaba haciendo. Ya era capaz de acabar en los campos de exterminio sin necesidad de ningún amparo legal. Pero es muy interesante saber que la resistencia, ¿no? La resistencia de personas con santidad, como por ejemplo el arzobispo cardenal de Münster, Clemens August Graf von Galen, perdón por mi capacidad de pronunciar el alemán, ¿no? Que fue llamado popularmente como el León de Münster, ¿no? Y fue beatificado en el año 2005 por Benedicto XVI, ¿no? Bueno, pues personas como él, ¿no? Que resistieron, que rugieron. El León de Münster rugía, ¿no? Con inusitada fuerza contra el nazismo y su aberrante ley de eutanasia. Gracias a él, esa ley introducida fue finalmente derogada, aunque como he dicho ya era tarde, porque Hitler hacía ya las cosas sin necesidad, en un estado de guerra sin necesidad de legislación alguna, ¿no? Bueno, pues esta es una palabra de compromiso, No podemos callar, no podemos sumar nuestra nación a la de esa historia infame en la que se invoca la misericordia para acabar con la vida. Además, hemos visto demasiados casos, ¿no? Demasiados casos. Todavía estamos recordando que son escasamente 2 años, menos de 2 años, de que aconteció la muerte de aquel niño Alfie Evans, ¿lo recordáis? Aquel niño al que se le decretó la aplicación de una
eutanasia pasiva, se decía, en contra de la voluntad de sus padres, quienes habían solicitado el traslado del niño al Hospital Bambino Gesù de Roma, que estaba dispuesto a aplicarle un tratamiento alternativo, ¿no? Y de poco sirvió incluso que el Estado italiano concediese la nacionalidad italiana a aquel niño y que manifestase que estaba dispuesto a enviar un avión medicalizado para traer al niño. A este niño, con el aval del Tribunal de Estrasburgo y pasando por encima de la patria potestad de los padres, se le condenó a muerte. Diciendo que, pues, que se le dejaban de aportar los soportes médicos, ¿no? Conviene recordar este caso, por si alguno tiene alguna duda de cuál va a ser la deriva de la ley de eutanasia, que en España próximamente, incluso es posible que antes de las Navidades, pueda tener su primera aprobación en el Parlamento. Por si a alguno le cabe alguna duda de por dónde van a ir los tiros, es obvio, ¿no? Pues citar lo que estamos citando. Creo, ¿no?, que lo que está claro es que aquí se juega el concepto de hombre, ¿no? La antropología, el concepto de libertad. Nuestra libertad no es absoluta. Somos seres sociales. Hay una expresión de San Agustín maravillosa, ¿no?, en la que él dice: yo soy yo, pero no soy mío. San Agustín Dixit, yo soy yo, pero no soy mío. Y de hecho la mayoría de las personas, cuando sienten la tentación del suicidio en momentos de graves crisis, igual muchos de los que me estáis oyendo también habéis pasado por esta experiencia, ¿no?, de sentir la tentación de quitaros de en medio. Pero habéis superado esa tentación, habéis renunciado a ello pensando en el mal que causaríais a seres queridos, sabiendo que tú eres tú, pero no eres tuyo, no eres tuyo. Y más aún, ¿no?, todos somos conscientes de que la inmensa mayoría de las personas que consuman el suicidio lo hacen sin verdadera libertad, bajo el influjo de una profunda depresión o enajenación. Por lo tanto, lo más importante en esta vida es lo que este niño Dios viene a decirnos estas Navidades que estamos preparando. Lo que nos dignifica, lo que hace que merezca la pena afrontar todas las dificultades, es el amor. La eutanasia, el suicidio asistido, lejos de ser un avance social, es un fracaso de una sociedad que se hace incapaz de amar al que sufre, de acompañar al que sufre, como Jesús nos enseñó a hacerlo en su encarnación, acompañándonos, asumiendo nuestra carne humana, una carne que obviamente sería para él también lugar de sufrimiento. Este es mi